vamos a hablar es el pensamiento de Aaron David Gordon, uno de los pensadores, de los filósofos más importantes del siglo XX, muy poco conocido en español. Él nació en 1856 en Ucrania, hizo aliyá a Israel en 1904 como parte de los pioneros de la segunda aliyá y falleció en 1922 en Degania. Ahora, lamentablemente en español solamente se publicó un libro suyo, De vuelta a la tierra, que se publicó en 1944. Y desde entonces no se ha vuelto a publicar, salvo algunos materiales esporádicos. Y es lamentable, porque si buscamos un filósofo judío que realmente trajo una renovación completa del pensamiento judío en el siglo XX, ese es Aaron David Gordon. En realidad puede ser una de las razones de que no se haya traducido, es que tampoco al inglés se tradujo, sino muy breves artículos se tradujeron, y puede ser porque su manera de escribir exige en realidad muchos conocimientos y para comprenderlo, y también en su momento les resultó difícil a sus propios compañeros y al medio en que vivía comprenderlo. Se trata de una filosofía que se basa en las fuentes místicas del judaísmo, la Biblia hebrea y de todas las fuentes conocidas del judaísmo, también en el sentido filosófico de la Edad Media y de la época moderna, pero fundamentalmente de la Cábala y del hasidismo. Ahora, lo que interesa en este momento, en este último año, se han vuelto a publicar aquí en Israel los 3 tomos de las obras completas de Gordon, después de muchísimos años que no se había renovado la publicación de estas obras completas, y en el último tiempo han aparecido 2 libros nuevos de investigación sobre su pensamiento. O sea que se trata de un pensador que está volviendo a ser descubierto también aquí en Israel por los pensadores y por el público en general, que se interesa y quizás ahora está en mejores condiciones de entender lo que Gordon trató de enseñarnos. Ahora, podemos preguntarnos por qué la dificultad. ¿Acaso era alguien que no quiso ser entendido por su medio? Es justo lo contrario. Gordon empieza a escribir cuando llega a la tierra de Israel y ya tiene entonces 48 años. En ese momento se lo considera como alguien, un anciano, o sea, porque en ese momento al lado de sus compañeros, de los pioneros de la segunda aliyá, era una figura un poco como padre de todos esos pioneros jovencitos, y en ese momento lo que lleva a Gordon a empezar a escribir es el sentir la crisis por la que están pasando justamente los pioneros jóvenes, que al llegar a esta tierra en esa situación, piensen que se trata de 1904, y tienen que enfrentar las dificultades enormes de vivir en esta tierra, de conseguir trabajo. No había en ese momento todavía ninguna clase de seguridad en cuanto a problemas de salud, a problemas de trabajo. La situación era muy difícil, y los pioneros jóvenes de la segunda aliyá sienten la dificultad, incluso tienen que enfrentarse con los pioneros de la primera aliyá, que son en principio gente muy religiosa, tradicionalista, que no
quieren tanto, no sienten mucha simpatía por los pioneros jóvenes que en su mayoría se han rebelado frente a la tradición y frente a la religión, y en su mayoría tienen también posiciones socialistas, algunas posiciones marxistas, y eso no los ayuda a que los miren con mucha simpatía los pioneros que han venido antes y que tienen una realidad distinta en su forma de pensar. Gordon ve la situación por la que están pasando sus compañeros y empieza a escribir justamente como alguien que viene de una familia tradicionalista, que cumplió con los preceptos de la religión hasta que viene aquí. Y cuando llega aquí, justamente integrándose al resto de los pioneros jóvenes, él va a dejar de cumplir todos los preceptos. Algunos los sigue cumpliendo, pero muchos de ellos deja de cumplirlos, y eso muestra ya en realidad que Gordon a los 48 años empieza a buscar a través de su aliada, de su venir a esta tierra, algo distinto también en el judaísmo, y esa va a ser en realidad su posición. O sea, él quiere hablar y mostrar a los pioneros jóvenes que es posible aquí, justamente al venir a esta tierra nueva con todas sus dificultades, empezar a buscar también una forma nueva de ser judíos. O sea, se trata de saber también por qué se viene a esta tierra y por qué es necesario poder enfrentar también las dificultades de lo que es el vivir en este lugar, y por qué es necesario hacer eso si realmente quieren seguir siendo judíos. Ahora, Gordon entonces se enfrenta a esta problemática de la crisis de la identidad judía, en realidad, en toda esta gente que lo rodea, y lo que él hace para poder contestar a esa crisis es decir, o sea, sus primeros artículos, él quiere decir a sus compañeros: lo que ustedes están pasando, en realidad, esa sensación de vacío, esa sensación de crisis moral, no saber exactamente, no estar seguros, o sea, ¿por qué vinieron? ¿Por qué no volverse? Una gran cantidad de los pioneros de la Aliyá segunda se volvieron. Una cantidad bastante considerable se suicidó. Eso no muchos lo saben, pero esos suicidios se debieron a que muchos de esos pioneros jóvenes no querían reconocer que no podían sobrellevar las dificultades de la vida en la tierra de Israel, y preferían, en lugar de volverse a sus lugares de nacimiento, preferían matarse y no, digamos, de alguna forma, no ir contra el sueño sionista que los trajo. Gordon, en realidad, lo que va a tratar en su pensamiento de decir a esta gente, a los jóvenes que tanto quiere, que son sus compañeros, que lo que ellos sienten es un problema que está pasando en este momento, piensen, a comienzos del siglo XX, en la humanidad entera. O sea, hay una crisis general de la vida del hombre, especialmente en la cultura occidental, y esa crisis se debe, él lo va a presentar en su libro más importante, que se llama El hombre y la naturaleza, se debe a que el ser humano se ha alejado de la naturaleza. O sea, al alejarse de la naturaleza, ese alejarse se vuelve una situación de exilio, una situación de enajenación, en la que el ser humano en la cultura occidental, especialmente en las grandes ciudades, lo que ocurre es que hay una pérdida de contacto con las fuentes mismas de nuestra vida. Y esas fuentes están en la naturaleza misma y están en lo que significa trabajar dentro de la naturaleza. Ahora, Gordon va a presentar, hay ciertas semejanzas
con el pensamiento de Tolstoy, aunque no es exactamente Tolstoy. Hay semejanzas con el pensamiento de Emerson, de Thoreau, de otra gente que en ese momento hablaba del problema general de la falta de conexión del ser humano con la naturaleza como una de las razones de la crisis. Pero Gordon va a presentar el problema en base a una filosofía que él mismo crea, que es una filosofía que ve la realidad de la vida total como una unidad. O sea, la filosofía de Gordon se basa en ver que hay una relación orgánica entre el ser humano y la naturaleza, porque todos somos parte de una única realidad que evoluciona, es el fluir de la vida, que es una elevación de la vida. Aquí están las bases de las fuentes judaicas en Gordon. O sea que lo que él va a tratar de explicar es por qué el judío que está en la diáspora está en un doble exilio, o sea, está en el exilio general del ser humano en relación a la naturaleza, y aparte está en otro exilio que es que le falta la relación con la naturaleza de su propia tierra. La naturaleza de su propia tierra es la tierra en donde se formó el alma de su pueblo, y esa es únicamente la tierra de Israel. O sea que lo que Gordon en su filosofía nos va a presentar una concepción orgánica de lo que es el individuo, el ser humano, el judío, que siente en su propia vida que para ser parte de su pueblo, tiene que ser parte también de la vida de su pueblo en su tierra, en su naturaleza. Para eso es necesario trabajar, para eso es necesario también, es lo que Gordon va a decir, renovar el factor cultural e histórico del judaísmo. Y aquí viene el tema de renovar el judaísmo. O sea, el judío que viene a Israel, a la tierra de Israel en ese momento, no alcanza solo con el venir físicamente. El retorno tiene que ser un retorno cultural y espiritual. O sea, el judío tiene que renovar su relación con las fuentes del judaísmo para, en primer lugar, aprender hebreo, comprender la literatura hebrea, comprender las fuentes del judaísmo y ser capaz de seguir la creación de la cultura hebrea. O sea, si no se hace esto, o sea, es una revolución la que está proponiendo, la que propuso Gordon en su tiempo. O sea, no alcanza con un sionismo solamente de volver a un lugar determinado. Es necesario también volver a las fuentes de nuestra cultura. Y eso significa volver al hebreo, volver a la moral, y dentro de una concepción que no va a ser religiosa en el sentido alágico, lo que propone Gordon, sino que va a pedir en realidad que cada individuo se haga responsable por esa renovación del judaísmo, de su vida y del judaísmo y de la vida de su pueblo.